y transmitir un poco, bueno, mi experiencia y todo lo que yo viví a través del yoga en combinación con el adulto mayor, que sin duda para mí ha sido una de las áreas que más me ha enriquecido y pertenece a ese grupo, entonces ella sabe a lo que me refiero, viene muy del corazón. Bueno, mi nombre ya saben, es Sandra Castelli, yo enseño yoga hace ya 16 años, lo practico hace 21, y he seguido este camino como una decisión ya de adulta, porque después de haber estudiado en la universidad, terminado mi carrera y haber ejercido un tiempo, me di cuenta que practicando yoga, mi vida se había transformado de alguna manera, y me metí por ese camino y así fui creciendo en esto que les quiero hoy día compartir a ustedes, y que ojalá que los que tengan que estar estamos, los que lo verán, pero siempre va a llegar a quien tenga que llegar. Para mí en eso no hay duda, todo es perfecto. Así que voy a compartirles esta presentación que creo que los puede ir también ayudando. Aquí. No sé por qué me aparece eso, Irene. ¿Lo alcanzan a ver o no? Como ¿Está abierta? ¿Tienes abierta la presentación? La tengo. Ahí está, aquí está. Yo la veo, perfecto. sí. ¿La ven? Sí. Ahora ponla en modo presentación. Perfecto, ahí sí. Bien. Entonces... Sandra, yo hago yoga también, ¿eh? Ah, qué rico. Parece que, bueno, no sé, Washington y Raimundo. Raimundo no habían practicado, ¿no? Washington, manito, dedito para arriba, dedito para abajo. No, ok. Está bueno, pero en todo caso siempre lo que se nos viene del yoga puede ser algo nuevo e interesante. A mí me pasa cuando participo también de alumna, que siempre uno tiene algo nuevo que aprender. Entonces básicamente preparé esta presentación con algunas cosas que nos pueden ir aclarando, ciertos términos, incluso a las que ya practican, orientándonos también a las profundidades del yoga. Hablamos de este yoga, ¿cierto? Generalmente como una conexión cuerpo y mente, y cómo podemos llevar esto también al beneficio, que es lo que nos convoca, hacia las personas mayores. Lo primero que yo siempre digo es qué es el yoga, y yoga claramente no es hacerse un pretzel, ¿no? No es esta cosa del contorsionismo, ni de lograr que la cabeza llegue al suelo, que muchas veces uno tiene el estereotipo de lo que es el yoga, y dice, no, ella es yogi porque mira lo flexible que es. Pero bueno, entonces, ¿qué es el yoga, no? Lo hemos definido muchas veces como la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Igual sigue siendo una definición, al menos a mí me parece demasiado difícil de comprender. ¿Y qué significa esto, no? Finalmente que somos seres íntegros, ¿ya? Que todo se entreteje entre nosotros. Este concepto apunta a brindarnos herramientas para integrar nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras experiencias diarias con nuestro cuerpo, nuestra identidad personal, hasta conseguir armonía en el espíritu. Si yo les preguntara, ¿cierto?, a cada uno de ustedes, por ejemplo, quién eres, qué eres, cómo te relacionas contigo mismo, cuánto conoces de ti, puede sonar profundo y difícil contestar esas preguntas. Más aún cuando estamos acostumbrados a juzgar esos cuestionamientos como innecesarios y prescindibles para la vida cotidiana. Pero si tuvieras herramientas para reconocer malos hábitos en ti, para descubrir tus potencialidades, calmarte y mantenerte en equilibrio en cualquier situación, relacionarte con tu cuerpo, crear vínculos sanos con todo tu entorno, reconocer patrones y juicios en tu pensamiento antes de hacer o hacerte daño, ¿las usarías? Entonces vamos a un poco introducirnos en el yoga como un camino de autoconocimiento y de sanación, saliéndonos del pretzel, saliéndonos de esa imagen, ¿cierto?, de la flexibilidad física, y solamente es la búsqueda del cuerpo físico. La palabra yoga tiene mucho significado, ¿ya? En sánscrito en general una palabra se da mucha significancia según donde esté la palabra. Puede significar unión, grupo, constelación, conjunción. Esto deriva de la raíz verbal yug en sánscrito, que significa uncir, preparar, equipar y sobre todo, o lo que más nos hace sentido, unir. El yoga es como un gran rompecabezas para descubrirse a sí mismo. Es sabiduría en acción, un estado de armonía y moderación a través del autoconocimiento, la unión o integración del alma individual con Dios, el desarrollo de la conciencia espiritual.
el dominio también de las sensaciones, las pasiones, las emociones y sentimientos, usando la inteligencia espiritual, que se compone de inteligencia afectiva y emocional. Pero ¿cómo recorremos este camino? Porque esto suena todo muy bien, pero ¿cómo nos vamos adentrando realmente en el camino del yoga? Generalmente nuestro primer acercamiento tiene que ver con mantenernos flexibles, justamente, sentir que nuestro cuerpo sea un poco como enrijecido, poniendo más tenso, más duro, y queremos relajar y flexibilizarnos. Pero luego descubrimos, cuando vamos practicando, que no solo desarrollamos flexibilidad, sino que también fuerza. También comenzamos a disfrutar el sentirnos estables y firmes, físicamente y mágicamente. Empieza a ocurrir que ciertos dolores que nos acompañaban desaparecen, o al menos se disminuyen. Pero también comienza a aparecer una sensación de bienestar, que viene acompañado con un mejor dormir, tal vez, o una mejor digestión. En general, un estado de salud más equilibrado. Pero luego nos damos cuenta que también terminada nuestra práctica nos sentimos serenos, nos sentimos contentos. Y entonces vamos reconociendo nuestra propia transformación y cómo ésta nos conecta con nuestra mejor versión. Es como un camino que uno va recorriendo, por supuesto, con la práctica y los años. El objetivo del yoga es conectar al individuo ante todo y primordialmente consigo mismo. Y a partir de ese punto, conectarse con el espíritu, sea cual sea su religión, su Dios o su creencia. El yoga es un breve instante eterno de unión del cuerpo con la mente y de la mente con el alma. Ahora, esta filosofía que es el yoga, ¿cierto? Filosofía oriental, que proviene de la India, para contextualizar, que tiene más de 2000 años de historia, posee principios, ¿ya? Si uno estudia el yoga de manera filosófica, te vas a encontrar, ¿cierto?, que hay un camino que se llama Ashtanga Yoga, que son 8 pétalos, 8 peldaños que uno te debe recorrer para alcanzar ese estado que veíamos anteriormente, que es esta unión máxima, ¿ya?, con el alma. Los primeros son los principios del yoga. Entonces hay un código de conducta personal y hay un código de conducta social que el yoga propone. Y estos, con respecto a lo social, establece la no violencia. Por eso incluso Gandhi, una persona que es tan conocida, ¿no?, en la historia de la humanidad, se consideraba un yogi simplemente porque él practicaba esta observancia, la no violencia. La verdad, el no robar, la responsabilidad sexual, la no codicia. Esto es con respecto a lo social, y a lo personal establece la limpieza física y mental, el contentamiento, que también a veces lo traducimos como la aceptación, ser felices con lo que tenemos, la disciplina y la austeridad, el estudio y la educación del sí mismo, y la humildad y la fe, que también se traduce como la entrega al Señor. El punto de partida para recorrer este camino del yoga son los principios ya mencionados, ¿no? Pero aún quedan 6 pasos más, dijimos que eran 8. Luego de estos principios viene el reconocimiento del propio cuerpo a través del aprendizaje y del estudio de las posturas. Y ahí está un poco por donde yo entro, ¿no? Que son las famosas asanas, ¿ya?, o posturas que practicamos en las clases de yoga, que tal vez uno tiene más conocimiento acá en Occidente. Luego viene el redescubrimiento de la propia respiración a través de esas mismas asanas. Luego viene un silenciamiento y pacificación de los sentidos que te permite entrar en la absoluta concentración, que es el paso previo a la meditación, como objetivo final del yoga, un estado meditativo, reflexivo, ¿ya? Y el último, si esta meditación se hace muy profunda, ¿cierto?, entrar en esa unión con el espíritu universal o con Dios. Ahora, nadie dice que seguir este camino sea fácil. Cumplir sinceramente con las primeras etapas ya del camino tiene muchas dificultades. Uno se pregunta, ¿quién de nosotros es capaz de decir siempre la verdad? ¿Quién de nosotros no envidia o desea? ¿Quién de nosotros es capaz de controlarse evitando completamente herir o herir a alguien? ¿Quién de nosotros está libre de las tentaciones, incluso las comidas? ¿Quién de nosotros no mata ni una hormiga? ¿Quién cumple con todas sus labores, pero con una enorme sonrisa en el corazón? ¿Quién de nosotros vive entregado a la vida y a sus vaivenes? Y muchas cosas más.
Bueno, a diario nuestro cuerpo y mente suelen estar bajo la severa influencia de la inercia, ¿no? Y la mayoría de nosotros tiene algún sufrimiento físico, mental o espiritual. Excusas, justificaciones, hábitos que nos detienen, que nos ciegan, separándonos de esa parte nuestra que es luminosa y vibrante. Así es la vida, ¿no? Si es demasiado joven para meditar, si es demasiado impetuoso para meditar, muy romántico para meditar, tal vez muy ocupado, hay demasiadas distracciones, estoy muy fatigado, muchas preocupaciones, ya estoy demasiado viejo, demasiado tarde. Tu primer acercamiento al yoga siempre debe comenzar desde lo más grueso hacia lo más sutil. Así te vas entrenando para ir penetrando en ti mismo. Mire, presten atención a este texto. Nuestro cuerpo es una imagen del mundo que nos rodea. Es un gran club internacional. Tenemos 300 articulaciones, lo que representa que hay 300 miembros asociados en un cuerpo. La circulación de la sangre ocupa 96.000 kilómetros de longitud, si contamos todas las arterias, las venas y los vasos capilares más pequeñitos. Y son 16.000 los kilómetros de energía biológica que fluyen por el sistema nervioso. La superficie de nuestros pulmones es tan grande, ¿cierto?, al esparcirla como una pista de tenis. Nuestro cerebro posee 4 lóbulos. ¿No es una especie de gran club internacional en un solo individuo? El yoga nos proporciona ayuda para que todas estas partes se coordinen, nuevamente la palabra coordinación, integración, y puedan así trabajar en armonía y concordia. El yoga opera en nuestro cuerpo físico, en nuestros órganos de acción, en nuestros órganos de percepción, en nuestra mente, en nuestra inteligencia y en nuestra conciencia. Por eso se denomina arte global. Entonces, ¿quién es un yogi? Un yogi es cualquier individuo que logre el equilibrio entre la vida filosófica y la vida práctica. Fíjense qué interesante esto, el equilibrio entre la vida filosófica y la vida práctica. Aquel que adquiere disciplina en su pensar, sentir y actuar. Aquel que siendo fiel a su evolución y desarrollo y sin abandonar su espíritu, consigue sentir felicidad en su vida en sociedad. ¿Cuál es la situación del adulto mayor? Esto es muy general, ustedes después me podrán aportar mucho más al respecto. Vamos a hacer así una cosa general. Tenemos fatiga material. De todas maneras, empiezan los dolores, la espalda, el cuello, la cadera. También nos pasa muchas veces que tenemos fuertes preocupaciones, enfermedades, emociones duras de sentir por todo lo que pasa en nuestras familias, a nuestro alrededor. También nos ocurre que de repente tenemos la carga de nuestros nietos, a veces cuando ya creíamos que ya la pega se había hecho, tienen responsabilidades de nuevo, para las cuales tampoco estábamos preparados. También a veces viene la soledad o la incomprensión en esta etapa. También muchas veces esa sensación de tener tanto que aportar aún, y sin embargo no saber de qué manera canalizar ese aporte, porque ya no estamos en el trabajo, ya no formamos parte de esos equipos que tal vez en un tiempo sí formamos, tal vez muchos con mucha energía también, y muchas situaciones más. Entonces, ¿cómo enfrentamos estas situaciones desde el yoga? Bueno, primero cuidando el cuerpo físico. Desde el yoga y la filosofía sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo del alma, por lo tanto el cuerpo aquí no se abandona. No es lo único, pero no se abandona. Luego cuidamos nuestro cuerpo fisiológico. Claramente todo lo que ocurre al interior, nuestros sistemas digestivo, respiratorio, todo va a empezar a, desde el yoga, funcionar mejor, dada la circulación sanguínea, la irrigación y todo lo que va ocurriendo cuando uno realmente hace una buena y correcta actividad física. También aquietando tu mente, porque el estado de ecuanimidad que queremos lograr a nivel de la mente, finalmente es el que nos va a entregar esa posibilidad de la reflexión, y no de la reacción frente a cualquier situación. Las situaciones van a estar, las circunstancias el yoga no las va a cambiar. Lo que hace el yoga como herramienta es enfrentarte a ti de una manera o de una disposición distinta a aquello que te toque vivir, para que puedas tomar las decisiones más correctas. Bueno, si en esta etapa de tu vida te sientes con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de seguir aportando a tu comunidad y tal vez mucho más allá,
pero sabes que necesitas de la ayuda de tu cuerpo sano y una mente sana, no dudes de que el yoga puede y será una gran herramienta para lograr tus objetivos. Entonces, aquí quiso compartir de uno de los textos que más me gusta leer, ¿cierto? Es como mi texto madre, padre, los Yoga Sutras de Patanjali, un texto escrito hace más de 2000 años, que es como en la base del yoga. Dice en uno de sus sutras: cultivar la cordialidad, la compasión, la alegría y la indiferencia ante la felicidad y la tristeza, la virtud y el vicio, conduce a la paz mental. Sé moderado ante tus emociones, ante tus pensamientos, ante tus acciones. Busca ser un verdadero yogi en la vida y no solamente sobre tu colchoneta o mat. Quise compartir con ustedes también experiencias, ¿cierto? Algunas fotografías de nuestras prácticas de yoga, de nuestras alumnas, de mis alumnas, ¿cierto? Para que veamos que trabajar las asanas no es algo tan lejano, ¿no? Son personas de mi edad, de la edad de ustedes, digamos, con los mismos achaques, con las mismas fortalezas, con las mismas debilidades, y sin embargo con una práctica maravillosa y un encuentro, una sensación, ¿cierto?, final en la práctica de poder disfrutar, de poder estar serenos. Y tampoco quise dejar fuera el linaje que yo represento al enseñar el yoga Iyengar, por si alguna vez alguno, bueno, en este caso Roxana, que estaba alineante, había practicado. Mi linaje es el maestro Iyengar, y en esa foto que está colgando de las cuerdas, estaba celebrando su cumpleaños número 92. Bueno, esta sería la presentación, quedo abierta a cualquier comentario, pregunta, duda, compartir pensamientos. Patricia era la que había practicado yoga, no Roxana, me equivoqué. Sí, no, yo. No sé si el tuyo era yoga Iyengar. No, sí, es que yo sigo a la Elena Malova, hago con ella. Ok. El yoga Iyengar en general se caracteriza por la búsqueda de la alineación del cuerpo en las posturas, y usamos implementos, lo que permite que cualquier persona de cualquier edad y estado o condición lo pueda practicar. Por eso Claro, tiene un acercamiento muy grande también. Ashtanga. Sí, por eso tiene un acercamiento muy grande también a la tercera edad, ¿no? Porque quienes ingresan tal vez en la tercera edad, obviamente que necesitan también una escala, un progreso suave para poder hacer que esta práctica sea saludable a su cuerpo y no, por supuesto, les cause lesiones. Sería Gracias. eso. Y Roxana, Sandra, ¿y tú haces clases presenciales o por? O sea, claro, en la normalidad de la vida sí, todo era presencial. En este caso puntual de ahora, estoy partiendo el día lunes, nuevamente con clases presenciales. Tuve todo este tiempo online, menos un poquito de tiempo del año pasado, a final de año, que también nos dieron libertad. Pero vas a seguir online también. Sí, que divertido como hay un grupo de gente que como que se conectó con el tema online, que le facilitó para su sistema de vida, para su cercanía o distancia del lugar, y a pesar de que di la opción de volver, hay muchas que me pidieron seguir online. También puede estar el temor de regresar todavía, el virus sigue, así es que podría ser también un poquito de miedo, pero sigo online y sigo presencial. Sandra, aprovechando los dos varones que están acá, ¿de quién te gusta escrito ahí? Ahí hay que silenciar a alguien que tiene un perrito. No sé quién es. Roxana. Como están los dos varones, quería preguntarte si hay mayor, o sea, hace dos comentarios. Uno, que para mí el yoga es, aparte de todo lo que has dicho, algo atemporario, en el sentido que yo siento, y por eso hago el empeño en mantener una práctica sistemática, que eso no tiene fin en mi vida. O sea, espero practicar yoga hasta el último de mis días, en el fondo, porque como uno puede ir adaptando, ¿no es cierto?, haciendo uso incluso de los implementos para apoyarse, siempre uno puede hacer algo, y eso es algo que me motiva muchísimo, porque como digo, yo creo que teníamos ahí en la imagen que mostró Sandra en la foto, una compañera
que tiene 84, ¿no? Creo que Cumple ahora. hoy día está haciendo su segunda operación de cataratas y no me cabe duda que ella va a volver y estar ahí. Tenemos una compañera como Mónica que ingresó aquí. Mónica tuvo una cirugía de cadera hace poco. Tenemos una compañera operada de cadera y la Sandra ahí le ajusta y hace todo a su medida, ¿no? Entonces, algo para toda la vida. Pero siento que los varones son más resistentes a meterse en el mundo del yoga, ¿o no? Tú tienes una visión más amplia, has visto mucho más yogis por ahí. ¿Es cierto eso, Mira, no? es divertido porque, por un lado, si uno va a India, por ejemplo, que yo he tenido la suerte de estar allá en la escuela en India practicando, hay muchos más hombres. O sea, el origen es masculino, y si uno se remonta a la filosofía del yoga y lee sus textos, los yogis eran hombres al comienzo. Entonces, sí hay como un pasado muy masculino en esto, y sin embargo, en Occidente el enganche fue muy femenino, sin dejar que hay muchos alumnos hombres, que en mi caso se dio que yo me vine a mi salita, generó un grupo y que quedaron puras mujeres, pero siempre he tenido en salas ya más grandes, que yo he hecho clases, no sé, mucha gente en una sala, siempre hay hombres, pero sí, fíjate que es más reducido el número, no tengo tan claro, a lo mejor los hombres podrán decirnos si hay una especie como, no sé, el prejuicio, que la mujer es más flexible, yo no, de repente igual cuando uno parte una disciplina, cualquiera, tenis, da igual, siempre se genera como una cosa como media competitiva, con el que está al lado, ¿no? O sea, si me toca una mujer al lado, yo soy hombre, igual le quiero ganar, o sea, partamos por ahí, es como, una cosa así media que está acá, que está acá. De repente puede pasar un poco eso, es una sensación, creo yo, no sé, yo he tenido hombres, pero muchos menos alumnos, siempre han sido mujeres en mayoría, pero debo decir que los hombres que han seguido practicando, de un camino de progresión, de trabajo y perseverancia que es para aplaudirlo. O sea, realmente súper, súper buenos practicantes. Sandra, pero sin embargo, cuando uno piensa en el yoga, uno siempre piensa en los maestros. Y Claro. recién que No, ahora no como estamos hablando, maestra. nunca he escuchado una maestra, siempre el maestro. Sí, Eh, eso tiene ese arrastre histórico, ¿no? Cuando uno se interioriza en la filosofía y en la historia del yoga, que es preciosa y riquísima, piense que hablamos de más de 2000 años, son textos de más de 2000 años que uno lee, ¿ya? Que es como a mí me apasiona, me encanta mucho la historia. Estaba dirigido a maestros, los alumnos eran hombres, empezaron, no tan tarde, pero empezaron a ver también encuentros con mujeres, ¿no? Con yoginis, que se les llama, más adelante, digamos, después de estos comienzos tan de otra época, pero finalmente el linaje en general es muy masculino. Sin embargo, hoy en día, si yo, digamos, pienso, por ejemplo, en BKS Iyengar, mi maestro que a todo esto falleció en 2014, a los 96 años, ya él entrega su linaje, porque esto viene de linaje en linaje, ¿no? Se va entregando el conocimiento en su hija Gita, que pasa a ser una maestra hoy en día. Entonces ya se va abriendo el linaje también a las mujeres. Yo creo que tiene que ver un poco con lo histórico, nada más que con eso, que claramente todo era así, ¿no? El hombre era el maestro, pero ya se está abriendo y hay hoy en día una cantidad de maestras en el mundo maravillosa. Y creo que están sobrepasando la cantidad de los maestros. Si nos ponemos etariamente, ¿no? O en la misma generación, hay muchas mujeres hoy en día que están enseñando de una manera muy profunda y manteniendo esta enseñanza pura, que eso es muy importante también. Abre tu micrófono, Raimundo. Raimundo, no te escucho porque estás silenciado. Es un tema que me interesa un poco como concepto, como general, y siempre suena como una posibilidad, pero una posibilidad que está lejos. Sí me da la impresión, como tú lo presentaste al menos,
lo veo mucho que consideraste mucho el tema de la mente de la persona, ¿eh? Y quizás en la práctica desarrollas más lo físico en el yoga. Entonces, como que lo veo que son dos mundos un poco separados, pero no veo la juntura. O sea, tú hablaste, y bueno, yo también estuve en la India, estuve un tiempo más o menos, y el tema físico está como presente, pero no en la calle. En cambio, las virtudes o las cualidades que tú dices que se esperaban o que se querían cultivar, como la cordialidad, la paz, la tranquilidad, estar como atento al otro, es algo, la alegría misma se ve en la calle todos los días. O sea, la forma de relacionarse con la gente, hagan o no hagan yoga, ¿me entiendes? Es muy en la cultura eso, de cultura de años, de años, de años. Entonces, lo del yoga yo creo que es un reflejo de esa cultura y a la vez puede ser un método, pero está en el país, está en la gente. Entonces, la duda es que me queda un poco separado el tema de la actividad física versus, lo digo porque no lo logro juntar, versus la actividad mental, espiritual, la búsqueda, la llegada al silencio, etcétera, etcétera. ¿Cómo se da eso en la práctica del yoga? Esa, un poco larga la pregunta, pero era para que me lo entendiera. No, está excelente la pregunta, es como una charla en sí misma, pero ese es el punto, ese es exactamente el punto. Concuerdo contigo en tu sensación, en tu percepción de que los indios tienen el yoga como en la piel, en la genética, ¿no? No tienen que hacer una postura para sentirse yogi, pero concuerdo totalmente. Y es por lo mismo que a nosotros nos inunda, ¿cierto? Una cultura que no es nuestra. ¿Ah? Se nos enseña algo que no viene de nuestros genes, no está. Esto nace en India y ha permanecido en ellos, esta forma de vivir. Es normal, como dices tú, ¿no? Es normal. Nosotros no tenemos esa normalidad, ¿ya? De traer una sensación de serenidad a nuestra mente para poder tener un acto reflexivo. Eso no es normal. No es que todo el mundo en la calle, o en nuestras familias, o en nuestro entorno, o tal vez nosotros mismos, tengamos claridad de que eso debe ser así, o debiera ser la forma correcta, porque si yo me voy a enfrentar a una situación conflictiva, si yo estoy en caliente, claramente mi respuesta no va a ser la que tal vez yo reflexione 2 días después y digo, ay, ¿por qué reaccioné o pensé en ese minuto decir esto? Sin embargo, ¿cómo se llega a ese punto en donde la mente pueda estar serena? Simplemente una palabra más conocida por todos. Estoy sereno, me pasa esta circunstancia, me enfrento a esta situación y desde ese punto yo puedo reaccionar. ¿Cómo voy a llegar a eso? A través del yoga, si no tengo el yoga en mi sangre. Entonces, ¿qué hace el occidental? ¿Ya? ¿Cómo se lo plantea? Dice, bueno, el yoga como filosofía tiene 8 aspectos, ¿ya? Que fue un poco lo que yo les decía, ¿no? Están los principios éticos y morales, los de comportamiento personal, pero luego están las asanas, ¿ya? El tercer punto, las asanas, las posturas, que son aquellas que llegan a Occidente y llaman la atención del occidental. Así se vendió el yoga acá en Occidente. ¿Y qué pasa en esas asanas? ¿Cómo empiezo yo a descubrirme? ¿Cómo empiezo a sentir mi cuerpo en esas asanas? ¿Cómo empiezo yo a tener una mejor calidad ya como de transporte de lo que está dentro de mí en mi cuerpo? ¿Cómo mi cuerpo pasa a ser un vehículo de mi mente? Porque acuérdate que la mente está integrada al cuerpo. ¿Cómo hay mente en la yema de los dedos? ¿Cómo hay mente en la espalda? ¿Por qué dónde está la mente? Si yo te digo, a ver, dime la mente, hagamos un trasplante de mente. La mente está integrada en todo nuestro ser. Entonces, si yo estoy en una postura, ¿cierto? Y comienzo a sentir mi cuerpo, a llevar la atención, y ahí está el link, fíjate bien, si yo comienzo a llevar la atención a una parte de mi cuerpo, inmediatamente empiezo a desarrollar el paso siguiente, que es primero traer los sentidos, porque ese era el cuarto paso, perdón, la respiración era el cuarto, el quinto era traer los sentidos, y luego la concentración a ese punto.
¿Y qué pasa con la mente? Empieza a educarse. ¿Y a educarse en qué? En estar en un punto, en lograr la concentración y mantener esa concentración en el tiempo, que es lo que nos cuesta. Estamos todo el tiempo haciendo una cosa, la otra, y de repente decimos, ups, todo lo que he hecho o lo que no he hecho en el día. Y esa es la forma que en el fondo se plantea a partir de las posturas o asanas, lograr realmente el gimnasio de la mente. Casi como que te lo diría riéndome, así a modo de conversación, ¿cierto?, entre amigos, casi que el cuerpo lo estás usando solamente, y vas a tener por supuesto, un valor agregado, porque el cuerpo va a estar sano, fuerte, tus sistemas van a funcionar bien, pero lo que tú quieres hacer es usar tu cuerpo como un vehículo para llegar a tu mente, y tu mente como un vehículo para llegar al alma. Por eso es que partimos con la práctica física, porque eso es lo concreto que tú puedes sentir. Eso es lo concreto. Por ejemplo, hagamos una prueba. Pongámonos todos bien sentados, con los hombros hacia atrás. Las manitos pueden caer sobre las piernas, todos en su silla, ¿cómo están? ¿Ya? Y comiencen a llevar estas esquinas externas de los hombros hacia atrás, para abrir el pecho. Vayan sintiendo cómo el pecho se va expandiendo, desde el centro hacia los lados. Sientan cómo pueden sostenerse erguidos en la postura, sin caerse, ¿no? No soy una masa amorfa, sino que comienzo a sentir cómo mis músculos me sostienen mis huesos. Observa entonces que los laterales del cuello también se hagan firmes, pero mantén un baño de suavidad en ellos para que no provoques tensión. Y de esa manera, sostén tu cabeza sobre estos pilares del cuello. Entonces, aumentaste el espacio del pecho, llevando los hombros hacia atrás, sostienes la cabeza con los pilares del cuello y ahora eres capaz incluso de relajar tanto tu rostro que por algunas respiraciones vas a dejar que los ojos se cierren. Vas a ablandar la piel del rostro. Esos son tus sentidos que tienen que decirte, ¿estoy ablandando la piel de mi rostro? ¿Estoy sosteniendo mi pecho abierto? ¿Cómo esa propiocepción empieza a desarrollarse en ti? ¿Dónde está puesta tu atención? Quiero que lleves tu atención ahora hacia tu respiración. Solamente siente cómo respiras. Inhala y exhala por tu nariz. Siente el aire entrando y saliendo. Cualquier cosa que te saque de la respiración, déjala pasar. No pelees contra ella, un ruido, un pensamiento. Solo vuelve con tu atención a la respiración. Todas las veces que te vayas de ella, vuelve a ella. Solo respira. Puedes fijarte cómo entra el aire y sale por tu nariz. Puedes fijarte en el movimiento del aire en tu pecho, en tu abdomen. Y vas observando cómo te vas bajando de esa nube de pensamientos, de esa nube de emociones, simplemente por el hecho de estar aquí en tu propia respiración. Por el hecho de conectarte con tu respiración, de trabajar tu concentración, de estar en este estado de presencia que es el yoga. Y lentamente cada uno puede ir abriendo los ojos. No hay nada que hable mejor del yoga que la práctica del yoga.
sé si te respondí, Raimundo. ¿Te aclaré un poco la duda, Raimundo? Sí, pero el problema es que siempre aparecen más dudas. Yo soy muy dubitativo. Aprovechemos, porque Falta el esas dudas... filósofo. Es un Irene, filósofo. pero Irene, Gastón tiene la mano Sí, levantada. vamos a ver Ah, la perdón. pregunta de Gastón y volvemos a Raimundo. Gastón, bienvenido, que no te habíamos visto. Te damos la palabra, abre tu micrófono. Sí, Ahora disculpa sí. que llegué tarde y voy a hacer una pregunta que quizás ya la respondieron, pero igual me voy a atrever a decirlo. Bueno, un gusto de conocerte, señorita Sandra. Igual, el gusto Eh, es mío. yo pensé que yo prefería, claro, hablar de yoga una cosa y otra cosa es practicarlo. Me parece más útil practicarlo, pero está bien. Así que agradezco esa pequeña demostración. Mira, mi duda es la siguiente, porque yo tuve hace tiempo una experiencia en yoga que no fue tan buena. Mi papá practicó yoga durante toda su vida, entonces yo tengo cierta afinidad, pero quería hacer un contraste entre el yoga, por un lado, y la meditación, por otro, y el ejercicio cardiovascular. La meditación está bastante probado que eso sirve y es muy útil. Me acuerdo de Varela y otros que han hablado de eso. Y para qué hablar del ejercicio cardiovascular, es casi una rutina que uno debería tener siempre. ¿El yoga viene a sustituir o es un complemento? ¿Cuál es el aporte del yoga frente a estas dos técnicas, estas dos cosas que a mí me parecen que son muy importantes? Si no puedes hablar un poquito de eso, a riesgo de quizás ya lo hablaste, pero bueno. No, nunca está de más. Gracias por tu pregunta, Gastón. Está súper interesante porque el yoga es todo eso. Básicamente, cuando hablábamos en la presentación ya de estos 8 pasos, 8 senderos que plantea este sabio que escribió este texto, les vuelvo a decir, hace 2000 años, que es Patanjali, no sé si lo había nombrado, él plantea que el yoga, para recorrer el camino, aquellos que no somos iluminados, ¿no? Aquellos que tenemos que hacer un camino más largo, porque el ser iluminado, un maestro iluminado va a ir, va a sentarse, va a meditar, y va tal vez a alcanzar ese 8º paso, que es la conexión con el espíritu universal, o el samadhi, como se llama en yoga, que es Yo el pensé que eras último... iluminada, vaya. No, sí, 48 días más. Entonces, ese es el camino final, ¿no? Donde uno quiere ir en el yoga, cuál es el samadhi, que es este estado de iluminación. Ya. Pero ¿qué hace Patanjali? Él escribe dentro de este texto, siento que son 196 aforismos distribuidos en 4 capítulos. Dice, yo les voy a hablar también a los principiantes, a los que quieren introducirse en este camino. Y ahí estamos nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos seguir este camino para llegar o aspirar a la iluminación? A ese estado de meditación profundo. Ojo, fíjate lo que es el yoga, un estado de meditación profundo. Pero él nos da las herramientas de las asanas. Él lo nombra como un tercer aspecto del yoga, ¿ya? Después de los comportamientos éticos y morales del ser, asana. Asana es la postura, el asentamiento, la traducción más original, más antigua, que se ha un poco ido transformando, por supuesto, la evolución del hombre a un gran conjunto, cientos de posturas, que pasan a ser posturas que cardiovascularmente te van a ayudar, van a hacer lo que tú necesites para tu día a día, para que estés bien física y fisiológicamente, pero también te entregan la posibilidad de una meditación en acción. Porque son posturas que pueden ser mantenidas en el tiempo y en donde tu concentración, que era un poquito lo que le quería hacer sentir, ¿cierto?, a Raimundo con la práctica anterior, va a estar atenta a lo que estás haciendo, va a estar atento a ese momento presente. Entonces, por ejemplo,
Si yo estoy en una postura, que puede ser la típica que se muestra en la foto, que es la del árbol, ¿no? El brazo arriba, la piernecita arriba, o cualquiera, brazo arriba, inmediatamente mi cuerpo va a tener el trabajo cardiovascular durante toda la secuencia de asanas o posturas, pero sin embargo mi mente va a estar en ese momento. Va a necesitar mi mente estar atenta al equilibrio, va a necesitar mi mente estar atenta a que cada músculo cumpla su deber ser, porque del minuto que yo suelto una pierna, la postura, y yo me caigo, ¿no? La postura cede y yo colapso. Entonces, todo lo que tú nombraste es yoga, confluye en el yoga. ¿Qué es la meditación? Es la meditación profunda. El problema es que nosotros en Occidente aprendimos solamente la parte estética del yoga. Esa fue la entrada del yoga en Occidente. Cuando empiezan a llegar los primeros maestros, los primeros que llegaron con el concepto meditativo, pero no fueron escuchados en su plenitud. No hubo una venta, por decirlo, de ese camino, que es muy poco occidental. Piensen que nosotros hay un concepto de una marca, que creo que es una bebida, no sé, o algo, la imagen es todo. Ese es un concepto muy occidental, siendo que en Oriente es la no imagen. Es el vacío, la vacuidad. Es súper distinto cómo miramos las cosas. Entonces, cuando llega el yoga y te lo enseñan como una meditación, no tuvo ventas. Cuando llega el yoga y llega un maestro a hacer sus demostraciones de asanas, ¡wow! ¡Qué interesante me parece poder alcanzar eso! Entonces, sí sirvió. No despreciemos la forma en que llegó, pero no nos podemos, y esa es como siento un poco mi misión, no nos podemos quedar en el yoga físico. Solamente un empujón. Ahí uno va, por eso cuando en una parte de la presentación les puse, ¿y cómo nos adentramos en este camino? Bueno, las primeras clases van a ser, ¿no? Estira tus brazos, siente tu cuerpo, percíbete acá, gírate acá, haz lo siguiente, pero luego vas a ir sintiendo que están pasando más cosas, que ya llevas 3 veces y se te acabó el dolor de cabeza. ¡Qué loco! Estás durmiendo mejor. Y después te vas dando cuenta que cada vez que sales de la práctica, como que parece que te llevas mejor con tu compañera, con tu compañero, que peleas menos con los hijos. Y ahí empieza una transformación que tiene que ver también con el estado de la mente. La serenidad, la ecuanimidad. Y ahí, bueno, empieza la posibilidad, y esto es muy personal, de decir, ok, yo ahora voy a hacer mi meditación y me voy a dedicar 10 minutos, lo que sea al día, 15 minutos, y uno puede ir incrementando, de meditación profunda. Pero el acercamiento siempre, al menos así lo siento yo, tiene que ser desde lo vasto, y uno va avanzando hacia lo sutil. Hay muy pocas personas que tienen la capacidad de ir a lo sutil y quedarse en ello. No es la mayoría. Entonces el yoga a mí, al menos que yo tuve que seguir ese camino, me demostró eso en la vida, de todas maneras. Como les comparto la anécdota personal, cuando yo estaba recién entrando a la universidad, de 18, 19 años, tenía un cuñado y mi hermana estaba casada, y siempre me decía, ¿por qué no meditas? Él meditaba con mi hermana. ¿Por qué no meditas? Yo la miraba diciendo, ¿cómo voy a meditar? Me voy a sentar 20 minutos en la mañana, 20 minutos, cero posibilidad. Nunca le hice caso. Ingeniería, ella es ingeniero, para que sepan los ingenieros del grupo. ¡Ah, ingeniero! Más encima, completamente racional. O sea, muy Raimundo. No, esto no puede ser, no puedo. ¿Cómo voy a meditar? ¿Qué tiene que ver? Yo no los entendía, para nada. Seguí mi vida, terminé mi carrera, tuve un año trabajando en Valparaíso, en el área mía, qué sé yo, y me vine a Santiago, y empecé a hacer yoga en una escuela, qué sé yo, cerca de mi casa, y ahí empecé, tarde varios años, en entender lo que era la meditación. Pero a mí no me llegó de la manera iluminada que le llegó a mi cuñado y a mi hermana. Yo no podía llegar y decir, ya, voy a meditar. Era demasiado lo que pasaba por mi cabeza. Tuve que entenderlo desde el cuerpo, mi cuerpo tocó mi mente, y mi mente empezó a abrirse para esto. Esa es mi historia, un poquito como para que entiendan que por qué a mí me hace tanto sentido, y lo comparto así como tan desde adentro. No sé si un poco te aclaré, Gastón. Sí, bueno, igual voy a seguir haciendo mis ejercicios cardiovasculares, pero
Por supuesto. No sé, eso no lo tienes que dejar nunca, porque acuérdate que estos son 8 pétalos. Todo vale, todo tiene que estar en el paquete. El cuerpo y la mente son Pero- los vehículos del alma, no se pueden Pero ¿y esta despreciar. cosa con los asanas o asanas que tú dices, las pulsaciones suben o no? ¿Hasta cuánto suben? Es que depende, porque tienes que, más que el asana sube la pulsación, tiene que ver con la secuencia que tú hagas. Y la secuencia también, y las secuencias y las asanas, como yo les digo a mi alumna, la Irene, son experiencias. Y a veces uno necesita de ciertas experiencias en su vida y a veces de otras experiencias. Por ejemplo, Patti, que practica Ashtanga, nos va a contar, ¿cierto?, que es mucho más dinámico lo que ella hace, que tal vez las clases de otro tipo de yoga o del mismo mío que yo enseño, en donde las posturas las mantenemos más tiempo. Pero todos vamos teniendo que, nos vamos encontrando con nuestra práctica. La práctica, fíjense qué loco, pero la práctica es lo que yo practico finalmente solo, Gastón. Lo otro es una clase, tú vas a aprender a una clase, tú puedes tomar una clase una vez a la semana, por ejemplo, que generalmente se hace en otro, no sé, en Europa, en general uno va a una clase a la semana por todo, lo que implica el costo y todo, y el resto practica. La práctica es personal. Uno acá está más mal acostumbrado en Chile, como que tiene que ir todos los días o 3 veces a la semana y no practica nunca solo. Pero es distinto, la práctica tiene que ser silenciosa y tú tienes que buscar la práctica que tu cuerpo requiera. Si es dinámica, te va a subir las pulsaciones, exactamente a cuánto no sé, pero sí va a haber un aeróbico mucho más potente. Una secuencia del saludo al sol, por ejemplo, que no sé si la has hecho, te aumenta las pulsaciones, hace que todo sea más aeróbico. Pero también está la otra práctica, más estable, más mantenida, que también te provoca otros beneficios, otros Sandra, estados. yo he hecho, sí, yo hago Ashtanga generalmente, que es bastante dinámico, pero también he hecho prácticas lentas, Claro, donde dura bastante las posiciones. sería interesante que, por ejemplo, tú puedas contarnos si hay diferencias cuando terminas una práctica lenta de una No, rápida. claramente, cuando termino una práctica rápida, yo estoy transpirando como sopa, como que si hubiese corrido 10 kilómetros, realmente, porque es muy rápido. Entonces, si bien estos son posturas, tú te vas moviendo de una postura a la otra. En cambio, cuando practico la lenta, claro, más pausada, cuando tengo más ganas de relajarme, hago una práctica más lenta. Pero ahí interesante, porque ahí le pusiste otro perfil a la práctica. ¿Ya? Porque está lo que Gastón dice, bueno, pero en cuanto al cuerpo, ¿qué quiero? Por ejemplo, hoy día quiero que mi cuerpo, hoy día necesito como que mi cuerpo se abra, necesito, tal vez estoy un poquito, por ejemplo, preocupado por algo, medio depre, bajoneado, quiero que mi cuerpo se abra. ¿Qué haría yo, Sandra? Haría una clase o una práctica para mí en donde me abra. Súper fácil, es que el cuerpo es la respuesta. Entonces, haría extensiones de columna, arcos, por decirlo de manera sencilla. Pero si estoy al contrario, muy agitada, muy ansiosa, no paro, haría flexiones hacia adelante, ¿cierto? Me postraría sobre mis piernas, apoyaría mi frente. Entonces, ella dijo, Pati dijo algo bien interesante, dijo que la otra me sirve para relajarme. Y ahí te das cuenta que la práctica se conecta también con lo emocional, con lo sensorial, con tu forma de estar. Por eso les decía yo que uno podría perfectamente, y se lo digo siempre a mis alumnas, usar la práctica como una medicina para el día. ¿Qué quiero hoy día? Necesito fuerza, necesito estar tranquilo, o ambas, porque también uno puede ir como cuando ingredientes de una comida, ¿no? Puede ir tomando de uno, de otro. Es bien interesante cuando uno se mete en este camino del yoga, cómo finalmente lo usas como una herramienta para tu día a día. Para lo que tu cuerpo y tu mente necesiten, para que ambos estén en equilibrio. Ese es el objetivo, esa unión cuerpo-mente. ¿Por qué? Porque ambos tienen que estar en equilibrio para que tú estés sano. Ese es el punto. En la Ayurveda también, que es la medicina tradicional india, el cuerpo y la mente tienen que estar sanos, tienen que estar con sus equilibrios. Eso es salud en Ayurveda. Gracias, Sandra. Gracias. Cuenta Raimundo. A ver, yo, tal como tú dijiste, tú partiste quizás desde la ingeniería. Bueno, yo empecé desde la física en realidad, pero después me metí en filosofía y al final soy agrónomo también. Entonces, es Qué una entretenido. variación bastante curiosa. Pero para mí el tema, cuando estamos hablando de meditación, por lo mismo, por mi misma historia personal,
es muy reflexión. O sea, es un ejercicio de la mente, un ejercicio de la mente trabajando. Y a mí me gusta, yo soy muy observador en realidad en una situación social o en un paisaje. Yo soy dibujante también. Entonces, para mí lo que veo es fundamental, el escuchar es fundamental, el darme cuenta. Entonces, de ahí yo abstraigo y reflexiono. Una reflexión que es con sentimiento, por supuesto, también, pero con mucho trabajo de la mente. Entonces, cuando tú me estás hablando de esta meditación, lo que hablaba Gastón también, creo que para mí tiene un componente reflexivo muy grande, y desde el punto de vista del yoga creo que el componente reflexivo se disminuye, a no sé hasta qué nivel, pero tiene otro que es más contemplativo, más de silencio. Entonces ahí es donde yo todavía no logro captar, voy a decir, lo mejor es practicarlo, claro, seguramente, el yoga. Pero ahí hay una parte que se me entra en una contradicción, meditación, reflexión. Reflexión como un ejercicio de la mente para lograr un resultado racional. ¿Mm? Sí, no, sí te ¿Cómo, entiendo por dónde... cómo podrías tú definirme entonces un poco más para mí, digamos, el tema meditación versus esta otra parte más reflexiva? ¿Cómo es ese paralelo? Sí, lo que pasa es que cuando uno se adentra en el tema de la mente siempre se pone complejo porque son ya términos como poco sustanciales, ¿no? El cuerpo es como que uno lo toca, como que le tiene claro, la mente ya empieza a entrar en una cosa como media esotérica, por decirlo de alguna manera, ¿no? No está tan comprendido el espectro que abarca. A mí me gusta explicarlo, tal vez sencillarlo, de la siguiente manera. Primero, entender cómo la filosofía del yoga ve al ser. Nos vamos a definir como un ser, ¿ya? El yoga y la filosofía ve al ser, ¿ya? Como una manifestación de 5 envolturas, ¿ya? 5 cuerpos que están integrados entre sí. Sin embargo, que para nombrarlos, ¿cierto? Los voy nombrando desde afuera hacia adentro, como uno los tiende a visualizar, a clasificar. El más externo es nuestro cuerpo físico, el anatómico, lo que yo estoy tocando ahora. Luego viene un cuerpo fisiológico, incluso también le llaman energético, que son nuestros sistemas, nuestros órganos. ¿Ya? Ahí está también la respiración. Luego viene el cuerpo mental, la mente. Luego viene un cuerpo que se llama, que aquí tardé varios años como en entender esto, que es el intelecto, distinto a la mente. Y todos estos envuelven el cuerpo espiritual, ¿cierto? Que es el que está alrededor del átomo o el alma. Este espacio entre el cuerpo mental y el intelectual también lo podemos de alguna manera facilitar en explicación pensando en una mente más superficial y en una mente más profunda. ¿Cómo lo explico esto? Mi mente superficial está en el día a día, ¿no? Es la que reacciona. Si yo me lavo los dientes, agarro la pasta, no voy a reflexionar, tal vez tú sí, pero yo no voy a reflexionar acerca de la pasta de dientes, la voy a colocar, ¿cierto? Puede que algún día me vaya en una bola reflexiva, pero en general es mecánico. Esa es la mente superficial, la que hace el automaticismo y que nos aliviana la vida, porque si no tendríamos que pensar todo el rato qué hacer, y la verdad es que aunque hayamos algunos que somos bien reflexivos, nos agotaríamos. Y está la mente profunda, que necesita que esa mente superficial se aquiete para poder entrar en proceso. ¿Ya? Si la mente superficial está continuamente trabajando, la mente reflexiva está absolutamente detrás de la cortina. Cuando la mente superficial es capaz de parar, recién ahí la mente reflexiva, la etapa de reflexión que tú hablas, Raimundo, aparece, ¿no? Cuando tú estás observando, por ejemplo, en un parque, una situación y quieres reflexionar para filosofar a partir de eso, estás creando un estado de yoga.
Así de sencillo. El yoga no es sobre el mat como tú mismo, tú estuviste en India, ¿no? ¿Quién fue el que me comentó en India? Yo. Claro, eso es un estado que tú lo puedes llevar a las distintas instancias de tu vida. ¿Ah? Hacer yoga, de hecho un eslogan que yo tuve algunos años, hice clase en la universidad, a la carrera de arquitectura, en la San Sebastián, hacer yoga es llevar el yoga fuera del mat, fuera de la colchoneta, fuera de la esterilla, fuera de la sala de clase. Eso es yoga. Entonces cuando tú tienes un momento reflexivo, quiere decir que tú has logrado aquietar tu mente, la mente práctica, ¿cierto? La mente que está haciendo las cosas en un modo automático para poder generar tu reflexión. Y a partir de esa reflexión, por supuesto, depende de las circunstancias, puede ser algo personal, simplemente tomar nota de algún espacio, o también puede ser reaccionar frente a algo importante que necesita una respuesta de ti, una buena respuesta. Entonces, sí hay yoga ahí, sí hay una actitud de yoga, pero no todo el mundo logra entrar en ese espacio de reflexión. La automatización ha ganado espacio de una manera increíble. Ya lo decían los filósofos, a ti que te gusta la filosofía, ya desde muchos años atrás, cómo el automaticismo, ¿cierto?, nos está llevando a tomar las decisiones de manera, listo, lo que tiene que venir vendrá, y falta esa reflexión por entrar. Entonces el yoga sí te quiere ayudar a generar esos espacios reflexivos, pero no creas que todo el mundo tiene ese acceso tal vez como tú. Algunos necesitamos esto de primero encarnarnos, ¿no? Sentir nuestro cuerpo, cómo estoy, cuál es mi respiración. ¿No? ¿Será que podréis tomar una buena decisión si estoy agitado, por ejemplo? ¿O será que tal vez si respiro suave, pero eso no lo hace todo el mundo, nadie lo observa? Si vuelvo a respirar suave. Sandra, esa es la respiración fuego que se hace en el yoga, se me olvidó el nombre, uno que es bien lento. El kundalini. El kundalini, sí. Claro, porque dentro, interesante la Pati, porque dentro del yoga, como práctica de asanas, ¿ya? Existen distintas líneas para practicar. Una es el kundalini, que es mucha respiración y vas haciendo distintos tipos de respiración. El ashtanga, que comentaba Pati, también son secuencias más dinámicas, generan otro tipo de sensación energética. El iyengar, el mío son posturas mantenidas, en donde tengas reflexión en la acción, meditación en la acción. Puedas abrirle el espacio a ese intelecto o a esa mente profunda, para que desde ahí tú logres actuar. Yo el kundalini no lo pude hacer, pero a lo mejor el otro, el tuyo, sí, pero el kundalini no pude. Yo creo que esto que haya diversidad es maravilloso, porque todos somos tan distintos y enganchamos en cosas tan diversas. Yo me enamoré del Iyengar, pero así a ojos cerrados. Conozco gente enamorada del Kundalini, conozco gente enamorada de la Ashtanga. Creo que lo importante, como decía mi maestro, el maestro Iyengar, es que el yoga es uno. El yoga es uno. Y es un poco lo que quería contestar en las preguntas, ¿no? El yoga es llegar a ese estado en donde hay serenidad para poder desde ahí actuar. Ahora, la meditación, Raimundo, claro, la meditación es un estado en donde te silencias, no estás reflexionando, ¿ya? Te silencias. Buscas que, en el fondo, la mente práctica, la mente operante, esta que nos tiene ahí, alerta con todo, se calme. Pero después de ese silencio, que uno puede estar un segundo, 10 minutos o media hora, viene esa capacidad reflexiva de la mente profunda. Pero esa es la diferencia, básicamente, ¿no? Hay un espacio de meditación cuando uno está meditando, no está reflexionando, no está pensando, porque si estás pensando, quiere decir que no te bajaste de la nube de pensamiento, que fuiste tomado por ello. Pero si tú logras hacer que tu mente esté quietita, tranquila, serena, como por ejemplo estos pequeños trabajos de respiración, y luego desde ahí, ahora voy a observar el árbol y voy a ver qué me dice ese árbol. Bueno, ahí ya hay una distinta mirada, una mirada mucho más reflexiva. Pues, estupendo, Sandra. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguna pregunta? Estamos ya en nuestro horario, pero si hay algo como para cerrar. Gastón.
No, quería curiosidad para saber qué es lo que hace Sandra ahora. O sea, ¿ya no se dedica a la ingeniería o combinas yoga con ingeniería, haces clases? ¿Y cómo puedo tomar tus clases? O sea, ¿hay alguna página web o algo? Deberías pasar el avisito, pues, Sandra. Soy re mala para eso, pero Yo también le pregunté, sí, pero déjanos tus datos. O los tiene la Irene, no sé. Sí, contestando la primera parte de Gastón, sí, dejé la ingeniería, entre comillas, uno como que nació y murió también con algo de ingeniero, yo creo. Pero no estoy trabajando desde que tomé el yoga, no trabajo en nada de ingeniería propiamente tal, sino que me dediqué, el camino del yoga, la verdad es que requiere mucho estudio. En mi caso, harto más que el de ingeniería, que fueron 5 años. Acá en este caso han sido muchos años estudiando. No termino de estudiar. Y por lo mismo sentí que debía dedicarle todo mi tiempo, bueno, aparte del que tengo con mi familia, por supuesto. Entonces, sí, solo me dedico a esto. Tengo mi salita no es una sala tan grande, por lo que los grupos son reducidos, porque me gusta esa sensación que hemos generado acá, en este mismo espacio, de clases más personalizadas, somos 9, 10 en un grupo, y la verdad es que, claro, hoy en día las clases están llenas, están copadas, estoy haciendo algunas clases por internet también, y de repente da igual si yo no pudiera, de todas maneras, si alguien está interesado, que sería muy lindo que esto fuera una motivación para cualquiera, de todas maneras Irene puede dejar mi mail y escríbanme, porque pueden surgir muchas cosas. Si no es conmigo, da igual, hay muchas oportunidades, yo puedo recomendar, depende de donde vivan, dónde asistir, para que sea un profesor certificado, un profesor que pueda realmente ¿Y las clases a ayudarles. distancia? Digamos, con la pandemia, me imagino que has hecho clases a distancia. ¿Se pierde mucho con la clase a distancia o no? O sea, sí, fue difícil comenzar este sistema, por lo menos yo creo que el yoga se debe enseñar presencialmente, creo que así debe ser, que uno debe como profesor tocar a su alumno, decirle este es el punto, generar ese impacto, ¿no? Ese contacto que queda en nuestro registro. ¿No? Pero también debo admitir que ha sido una muy buena solución para poder permanecer practicando y aprender, y esto es lo más lindo que yo, digamos, le doy el aplauso, digamos, a la era online, que los alumnos practiquen en sus casas, que es lo que no se hace acá. La gente no quiere practicar en la casa porque tiene poco espacio y se empieza a generar siempre como pretextos, ¿ya? Hoy en día una persona que no puede venir a mi salita por lo que sea, yo le digo, pero practica en tu casa, lo hiciste 1 año y medio, ¿cuál es tu problema? Tienes tus implementos, tienes tu espacio, y aunque sea chiquitito, te cabe tu mat, ¿cierto? La colchonetita, y listo. Entonces también nos ha ayudado un poco a eso, a salir de la inercia, del que te digan qué tienes que hacer. Sin embargo, la clase a la cual uno aprende, yo creo que debiera ser presencial. De todas maneras, y sobre todo alguien que parte, o sea, eso no hay duda. Eso no hay duda. Esa es mi experiencia. Sí, y aumenta la flexibilidad, porque yo soy tan rígido y me cuesta hacer algunas posiciones como la del loto, por ejemplo. No he podido hacer. Bueno, pero si no es fácil. Difícil la encuentro, pero... En todo caso, esta maestra, que antes hablábamos de las maestras, ¿no? La hija de mi maestro Yengarguita decía siempre que, ojo, que a veces las rigideces son más mentales que físicas. Teníamos que observar bien eso. Yo debo tener las dos. Entonces, de todas maneras, practica yoga, porque va a atacar ambos frentes. ¿Ah? Sí, y hay unas cosas ahí que cuesta bastante, Gastón, que asumir que uno es lo que es, ¿no? Que uno no tiene el cuerpo de la otra persona, entonces a mí me cuesta la flexión hacia adelante, pero bueno, el otro lo puedo hacer, las torsiones lo puedo hacer súper bien, y tengo compañeras que son súper flexibles en otras cosas, entonces uno es lo que es nomás. Quería contar con respecto a lo que uno es, lo que es nomás, no tiene nada que ver con yoga, pero tiene que ver con la filosofía de la vida. Yo vengo recién llegando a un viaje a Costa Rica que hice con mis nietos y mi hijo,
un viaje de turismo aventura. Yo nunca andaba a caballo, y en uno de los tours los niños eligieron salir a caballo, y yo el día anterior dije, ¿qué me puede pasar? Va mi nieta de 10 años, los caballos van a ser mansos, toda así, mujer que se la puede, mujer chilena, dije yo, al caballo. Entonces llegamos al otro día, yo, perfecto, todo perfecto, y me puse los bluyines porque me habían dicho para que no me raspara, todo. En el momento que el señor dijo, bueno, como ayer llovió, hay un poquito de barro, entonces, y me pasaron el caballo, no pude subirme al caballo, me paralicé, absolutamente. Yo iba, pero o sea, contigo, iba mi nieta de 10 años, me paralicé y no fui a andar a caballo, y me puse a llorar. Y me quedé llorando las 2 horas que ellos salieron a caballo, y yo lloraba como una Magdalena porque no había sido capaz de superarme y subirme al caballo. Y cuando llegaron de vuelta, todos me dijeron que había estado lindo, pero que igual había sido medio heavy en algunas partes, que mejor. Y mi hijo me dijo, mamá, me dijo, yo no me subo nunca a una montaña rusa, y tú te subes a las montañas rusas. Así es, hay Por eso experiencia para cuando cada tú uno. dijiste ahora, uno tiene que... Y ahí me tranquilicé, porque yo realmente estaba muy triste que no había sido capaz de subirme y haber hecho ese paseo con los niños, circunstancias que había hecho todos los demás, los trekking de 15 kilómetros, todo. Y bastó que mi hijo me dijera eso, yo no me subo a las montañas rusas, no puedo. Tal Tú no cual. te puedes subir a un caballo, basta. Bueno, uno de los preceptos que hablé como principios del yoga, ¿se acuerdan? Era el contentamiento, que les dije también es la aceptación. ¿Se acuerdan a los que escucharon la presentación? Es uno de los principios éticos y morales que también nombra el yoga, como que tenemos que ser capaces de manejar, ¿no? El contentamiento con lo que somos, con lo que tenemos, la aceptación. No todos estamos para vivir las mismas experiencias. Tal vez no todos estamos para entrar a un camino del yoga, ya que estamos en esto, de la misma manera. Yo entré de una manera, mi hermana de otra, Irene de otra, no tengo idea. O sea, pero la aceptación es súper importante. Y también otro de los principios sociales, ¿cierto?, que se presenté al comienzo era la no codicia. Uno quiere lograr lo que tiene el otro. No solamente quiere a lo mejor el auto del otro, sino que quiere lograr lo que tiene el otro. El otro está haciendo el loto, el otro está haciendo la araña, el otro está haciendo de cabeza, y yo quiero lograr lo que el otro tiene. Es algo que no es tan a veces pensado, sino que es automático. Ahí está la mente automática. Entonces, interesante cómo se vuelve a unir el concepto del yoga y cómo globaliza incluso nuestro propio comportamiento. Por eso es que el yoga es algo tremendo, está definido como una ciencia, como una filosofía y como un arte. O sea, englobando mucho, mucho. Bueno, creo que aquí dijiste algo muy lindo para cerrar. Una ciencia, una filosofía y un arte. Agradezco a todos los que estuvieron acá. Yo creo que un privilegio, ¿no?, tener un conversatorio con pocas personas, ¿no? Pudimos profundizar mucho en lo que tú nos viniste a comunicar. Te agradecemos montones, Sandra. Y bueno, muy buena semana a todos. Y aquí... Y el dato para el curso. Muchas gracias, Sandra. Mail. El mail, yo se lo comunico después. Yo te voy a mandar un mail a ver si estamos por lo menos una vez a la Una semana. página web. Oye, y yo una preguntita que me gustaría. Dale. Si tú me dices que hay habrá cientos de libros sobre el tema. Uno que sea bastante claro, que te diga, leyendo esto, me van a surgir muchas más preguntas. O sea, ¿cuál me recomendaría si se lo mandas a Irene o lo que sea, que me gustaría leerlo? Ya, déjame, mira, voy a cerrar varias cosas. Primero, prefiero yo no tengo página web, prefiero que me escriban, mi nombre completo es sandracastelli@gmail.com, me escriben ahí y la Irene lo puede mandar por escrito para que si se les olvida. Ya, ahí todas las dudas. Y respecto a lo último de Raimundo, dame un tiempito, porque tengo, claro, muchos libros, ya soy muy lectora, ninguno tal vez te va
a llegar y contestar todas tus dudas en un comienzo. Yo creo que si lees un libro hoy día, te va a decir unas cosas, y si lo lees en 2 años más, te van a decir otras cosas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? La filosofía... Totalmente, es así, es así. Está bien. Sí, está bien, pero No, te pero puedo es guiar, para sí, te puedo entrar un paso ir... más. Proponme Sí, alguno para entrar un pasito más. perfecto, ahí te lo voy a escribir por mail y te voy a comentar un poquitito también las diferentes opciones, cuáles te puedan interesar a ti. ¿Te Con parece? ¿Me copia, puedes con mandar un copia, correo? con copia. Copia a Ah, todos. bueno, dale, perfecto, me Ya. parece, con Oye, todo. y con esto me callo. 1.000.000 de gracias. Me encantó lo que No, presentaste. muy rico. Gracias, Sandra. Antonio, Oye, muchas gracias. Gracias, Irene, cerrar y también. agradecerles a ustedes esta posibilidad de conversar. Soy amante de las conversaciones, de las buenas conversaciones, soy amante de el que nos escuchemos unos a otros. Todo lo que yo pueda decir o decirme a alguien siempre va a hacernos crecer de todas maneras. Así que, como decimos en el yoga, namaste, que tengan una excelente semana, un gran agosto, y bueno, para lo que sea, ahí me pueden escribir. Adiós. Esperamos pasar agosto. Todos, todos. ¿Sandra Castelli junto o con un punto? Sandra Castelli junta. Sandra Castelli, Todo juntito. @gmail. Sí, todo junto y con doble L, Castelli, italiano. Sí, ya, ok. Pasa Adiós. a ver de nosotros. Chao. Adiós. Gracias, Irene. Chao, nos Gracias. vemos. Chao.